Julio era un hombre que todo el mundo imaginaba haber triunfado en la vida. Empresario millonario, dueño de coches que ni siquiera recordaba conducir y de un ático que más parecía un catálogo de arquitectura que un hogar. Aquella mañana en concreto, un sábado bochornoso de enero, se despertó antes del despertador, no por disciplina, sino porque el silencio de su propia existencia se había vuelto demasiado incómodo como para permitirle dormir. Caminó por el apartamento demasiado iluminado, demasiado blanco, demasiado vacío, sintiendo que cada objeto caro parecía burlarse de lo que le faltaba por dentro. Todo había comenzado, sin que él lo advirtiera, años antes, cuando empezó a medir su vida por metas, informes y resultados. Y ahora, parado ante la ventana que daba a la enorme ciudad, se dio cuenta de que ya no sabía quién era cuando se quitaba el traje. Fue en ese estado de profunda saturación, con el pecho apretado, como si alguien le hubiera vaciado por dentro, que decidió simplemente coger el coche y conducir sin rumbo, buscando una paz que jamás había admitido necesitar. Salió por el garaje sin avisar a nadie, apagando el móvil por primera vez en meses, como un adolescente escapando de casa, aunque en realidad huía de sí mismo. Condujo durante horas, atravesando las salidas de la ciudad como quien arranca páginas de un libro que ya no quiere leer. Cuando finalmente entró en una pista de tierra, sintió que el coche traqueteaba y, extrañamente, eso lo calmó. Ese incómodo movimiento físico le pareció más sincero que todo en su rutina impecablemente planificada. El olor al polvo levantándose, el ruido de las piedras contra la carrocería y el viento caliente entrando por la ventana generaron una sensación que casi no reconoció. Libertad, aunque breve, aunque confusa. Fue entonces, al divisar una tienda de comestibles con la fachada desconchada y una pequeña marquesina roja ondeando, que algo dentro de él pidió detenerse. Sin saber por qué, aparcó allí, movido por una intuición que más parecía una petición silenciosa de su propio corazón cansado. Y fue en ese instante, aún sin imaginarlo, que el día comenzaría a cambiarle la vida entera. Cuando Julio bajó del coche, sintió el calor del suelo de tierra atravesar la suela fina del zapato, casi como si la realidad de aquel lugar intentara alcanzarlo por los pies. La tienda tenía una campanilla torcida en la puerta y un banco de madera gastado a medias, donde una mujer de vestido sencillo envolvía pequeños dulces en papeles de colores. Beatriz, aunque él aún no supiera su nombre, tenía una manera serena de mover las manos, como quien respeta el tiempo de las cosas. Su cabello recogido dejaba escapar algunos mechones rebeldes iluminados por el sol, y había un leve tono de harina en el antebrazo izquierdo, señal de que su mañana había empezado temprano. En cuanto ella alzó la mirada y lo vio, no mostró sorpresa por el traje impecable ni por el coche caro. Solo sonrió con esa dulzura tímida que parecía una invitación a respirar más despacio. Fue esa sonrisa, tan fuera del estilo de vida de Julio, la que le hizo sentir algo parecido al alivio y también al temor. Beatriz se acercó despacio, limpiándose las manos en el lateral del vestido, como quien se prepara para recibir a alguien importante sin dejar de ser quien es. Preguntó si necesitaba ayuda, con una voz que sonaba suave pero firme, como la de alguien acostumbrada a lidiar con el mundo sin muchos privilegios. Julio intentó responder, pero percibió que no sabía bien qué decir. La verdad es que no necesitaba nada específico, solo un poco de humanidad. El narrador, omnipresente y atento, percibe allí la primera grieta en el muro emocional de Julio. No estaba acostumbrado a ser visto como persona, solo como posición, como cargo, como poder. Beatriz lo observó algunos segundos más de lo normal, con una mirada que parecía ver más allá del reloj caro y de la postura de ejecutivo cansado. Y fue exactamente esa mirada, simple, cálida y verdadera, la que hizo que algo dentro de él se reorganizara, aunque levemente, aunque sin explicación. Julio entró en la tienda siguiendo a Beatriz, y la campanilla torcida tintineó de un modo casi caricaturesco, como anunciando la entrada de alguien que no pertenecía a ese escenario. El interior era sencillo, con estanterías que parecían haber sido montadas poco a poco, cada una con latas, paquetes y botellas que contaban historias de compras hechas con cuidado. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma dulce de los pasteles que la tía de Beatriz preparaba, creando un ambiente que parecía acoger incluso a quien no sabía que necesitaba acoger.
acogida. Julio observó cada detalle con la curiosidad de quien ve el mundo por primera vez. Una infancia que despierta ante algo sin nombre. Notó que había fotos antiguas pegadas en la pared, algunas torcidas, otras amarillentas por el tiempo, todas llenas de rostros que se abrazaban sin ceremonia. Y allí, parado en medio de ese escenario tan distante de su mundo de vidrio y hormigón, sintió por primera vez en años que pisaba un lugar que respiraba verdad. La tía de Beatriz apareció detrás del mostrador con un paño en la mano y una expresión que mezclaba desconfianza y cordialidad. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño desordenado y ojos que ya habían visto más dificultades de las que cualquier informe podría registrar. Miró a Julio como quien evalúa no solo quién es, sino qué podría significar para su sobrina. No había ingenuidad en esa mirada. Aún así, le ofreció un trozo de pastel recién cortado, con la firmeza de quien mantiene la tradición de hospitalidad, incluso cuando el visitante parece venir de otro planeta. Julio, acostumbrado a cenas sofisticadas, se sorprendió por el sabor intenso del pastel simple. Había en él algo que rememoraba una infancia que él mismo nunca vivió del todo. La tía notó el cambio discreto en su rostro y por primera vez relajó un poco los hombros, como diciendo sin palabras, si el pastel tocó, tal vez no sea tan distante. Mientras saboreaba el pastel, Julio percibió que Beatriz lo observaba discretamente, como quien intenta descifrar un enigma que no pidió resolver. Había en ella algo que lo desarmaba, la forma en que inclinaba la cabeza cuando prestaba atención, el gesto de apartarse el cabello detrás de la oreja siempre que se ponía tímida, e incluso la manera de organizar los dulces en la bandeja, alineando cada unidad como si ofreciera un trozo sincero de sí al mundo. Julio intentó entablar conversación, preguntando por el movimiento de la tienda, por la ciudad, por la vida allí. Preguntas simples, pero que exigían de él una vulnerabilidad inusual. Beatriz respondió con naturalidad, sin convertir el momento en otra cosa que no fuera lo que realmente era. Un extraño queriendo entender una cotidianeidad que no era la suya. Y en ese pequeño diálogo, desprevenido y lleno de pausas, Julio sintió algo que no sentía desde hacía décadas, la sensación de estar exactamente donde debía estar. Tras unos minutos, Beatriz lo invitó a acompañarla en una entrega rápida de dulces en la calle de al lado. Un gesto espontáneo, pero que para Julio sonó como un privilegio inesperado. Aceptó sin pensar, como si su cuerpo hubiera decidido antes que la mente, caminar junto a ella por esa calle sencilla, donde las casas tenían muros bajos y huertos improvisados. Lo hizo extrañar su propia sombra. No estaba acostumbrado a ser parte de un escenario tan cotidiano. Observó a Beatriz saludar a las vecinas por su nombre, entregar los dulces con una sonrisa que parecía iluminar hasta las paredes desconchadas. Allí todo tenía sentido, todo tenía un lugar. Julio, en cambio, se sintió un gigante desubicado pero también curioso. Ahí había vida en esa simplicidad, una vida que él no sabía que existía, y cuanto más caminaban, más notaba que, sin darse cuenta, había empezado a respirar al ritmo de ella. Cuando volvieron a la tienda, el sol ya empezaba a ponerse, lanzando una luz dorada que dejaba todo con un aire casi cinematográfico. Pero la verdad es que nada allí era fingido. Julio se ofreció a ayudar a organizar algunas cajas, y Beatriz rió, medio sorprendida, medio desconfiada, preguntando si realmente sabía hacerlo. No sabía, claro, pero lo intentó, tropezando con el peso de los embalajes y provocando que la tía soltara un suspiro divertido. La escena, por simple que fuera, removió algo profundo dentro de él. Se dio cuenta de que allí nadie esperaba perfección, solo presencia. Mientras sostenía una de las cajas, sintió el aroma dulce que venía del interior de la tienda, mezclado con el perfume leve que Beatriz usaba, un aroma que parecía hecho de flores y dulzura, y aquello lo desestabilizó más que cualquier reunión de negocios. Beatriz, por su parte, observaba cada gesto suyo intentando no mostrar lo que sentía. Era imposible ignorar la diferencia estridente entre los mundos que los separaban. El reloj en 1900, su muñeca probablemente valía más que el sueldo de meses de la tienda, y aún así allí estaba él, esforzándose por apilar cajas torcidas sin quejarse. Ese contraste la dejó inquieta, no con un miedo específico, sino con esa sensación que viene cuando algo grande está a punto de suceder y no sabes si debes huir o quedarte.
aparte. La tía, percibiendo el clima silencioso que surgía entre los dos, se buscó excusas para salir por detrás, con una mirada que decía más que las palabras: ustedes entiéndanse. Beatriz desvió la mirada al notar que Julio la observaba, y en ese breve segundo ambos sintieron nacer algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Sosteniendo una de las cajas, Julio notó que sus manos temblaban ligeramente, no por el esfuerzo, sino por la extraña conciencia de ser visto por Beatriz de un modo que no recordaba haber experimentado antes, no como empresario, no como millonario, no como alguien importante, solo como un hombre intentando ayudar. La sencillez de aquello tocó una parte de él que había estado dormida durante años. Intentó disimular, respirando hondo, pero el narrador, atento a cada detalle, sabe que ese temblor era la primera fisura visible en la armadura que Julio cargaba desde la juventud. Beatriz se acercó para coger otra caja, y cuando sus manos se tocaron por un breve instante, él sintió una ola cálida subir por el brazo, como si el cuerpo recordara lo que es sentir algo verdadero. Retrocedió por reflejo, sorprendido por la intensidad del contacto, mientras Beatriz solo sonreía, tímida, como quien sabe que algo importante ocurrió, aunque ninguno de los dos diga nada. En el exterior, el cielo ya dibujaba tonos anaranjados cuando decidieron cerrar la tienda unos minutos para respirar. Beatriz sugirió que fueran al pequeño banco frente a la tienda, el mismo donde ella envolvía dulces cuando él llegó por la mañana. Se sentaron lado a lado, con una distancia que parecía cuidadosamente medida, y el silencio entre ellos no resultó incómodo. Era el tipo de silencio que nace cuando dos personas aún no saben cómo nombrar lo que sienten. Julio observó el movimiento de la calle, los vecinos pasando despacio, los niños jugando con una pelota desinflada, y notó que todo ahí tenía una ligereza que su mundo jamás permitió. Beatriz, mirando al frente, confesó que le sorprendió verlo llegar, tan fuera del contexto de aquel lugar, pero que había en él algo que parecía cansado, aunque eligió palabras más suaves. Julio tragó saliva, porque era exactamente así como se sentía, invisiblemente extenuado, y escucharlo de alguien que acababa de conocer le hizo desmoronarse un poco por dentro. Julio respiró hondo antes de responder, como si cada palabra debiera atravesar años de silencios tragados. Le contó a Beatriz, aún mirando al horizonte, que había días en que se despertaba sintiendo que vivía la vida de otra persona, siguiendo un guión que no eligió, que solo heredó. Habló del peso de las expectativas, de la soledad asfixiante que llegaba aún estando rodeado de gente, y de la sensación de que nada, ningún coche, viaje o triunfo, llenaba el hueco que se agrandaba dentro de él. Beatriz escuchó con una atención tranquila, sin interrupciones, sin intentar arreglarlo ni ofrecer soluciones mágicas, solo escuchando, con esa postura serena que parecía decir: entiendo el dolor de quien carga demasiado. Y en ese instante, Julio sintió algo que no sentía desde hacía años, el consuelo de ser escuchado sin juicio. Percibió que su voz temblaba levemente, pero no intentó controlarla. Por primera vez, dejarla escapar resultó el movimiento más honesto que podía hacer. Cuando finalmente se quedó en silencio, Beatriz giró el rostro hacia él y dijo, con la desarmante simplicidad que le era natural, que a veces la vida pesa, sobre todo cuando uno se acostumbra a llevarlo todo solo. Esas palabras, tan comunes para algunos, golpearon a Julio como un puñetazo emocional, porque nadie en su mundo de compromisos y metas hablaba con esa delicadeza sincera. Ella contó que también tenía sus días difíciles, que a veces temía que nada cambiara, que el futuro fuera la continuación de cuentas apretadas y rutinas extenuantes, pero aún así seguía adelante, no por una esperanza grandiosa, sino porque la vida para ella siempre tenía la forma de dar un hilo de luz donde todo parecía oscuro. Julio la observó mientras hablaba, y por primera vez en ese día percibió que quizá él no estaba allí solo buscando paz, sino encontrando un sentido que ni siquiera sabía que buscaba. El viento de la tarde comenzó a refrescar, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y hojas aplastadas, y Julio sintió que ese entorno, tan sencillo, tan distante de todo lo que conocía, estaba de algún modo reorganizando sus emociones. Beatriz se levantó primero, arreglándose el vestido con un gesto casi infantil, y lo invitó a ayudarla a guardar los dulces que quedaban. Él aceptó de inmediato, como si
si cualquier oportunidad de quedarse unos minutos más a su lado fuera demasiado preciosa para desperdiciar. Dentro de la tienda, mientras doblaban cajas y colocaban los últimos paquetes en pequeñas estanterías, Julio reparó en detalles que le arrancaron una sonrisa. La letra torcida de la tía en una etiqueta escrita a mano, la cinta amarilla atada con prisas, una jarra de vidrio llena de caramelos que parecía salida de otra época. Esa desorganización afectiva contrastaba con su mundo impecable y precisamente por eso lo atraía. Era verdadero, imperfecto y vivo. Mientras guardaban los últimos artículos, Beatriz comentó con una sinceridad casi desconcertante que él parecía un poco más ligero que cuando llegó. Julio se detuvo un instante sosteniendo una caja vacía y percibió que tenía razón. Había una especie de respiración nueva dentro de él, como si el aire finalmente encontrara espacio para circular. Respondió que estar allí hacía algo distinto en su pecho, pero no supo explicar qué. Beatriz rió suavemente y dijo que no hacía falta explicar. Algunas cosas simplemente se sienten. La tía, escuchando la conversación a medias, mostró una sonrisa discreta detrás del mostrador, como quien reconoce un comienzo tímido pero lleno de posibilidades. Y en ese momento, en ese pequeño espacio iluminado por una lámpara amarilla, Julio percibió que tal vez el destino había detenido su coche en aquel lugar por una razón que aún se revelaba, pedazo a pedazo. Cuando terminaron de ordenar la tienda, Beatriz sugirió ir al fondo del terreno, donde había un pequeño jardín improvisado por la tía, un espacio simple, con macetas desalineadas, plantas rescatadas y flores que insistían en nacer aún sin las condiciones ideales. Julio caminó tras ella, percibiendo que cada paso lo alejaba más del personaje que solía encarnar y lo acercaba a una versión de sí que ni siquiera sabía que existía. El jardín olía a menta y albahaca, y pequeñas luces solares clavadas en estacas parpadeaban débiles como luciérnagas voluntarias. Beatriz contó que cuidaba ese lugar cuando quería despejarse y mostró con cierto orgullo tímido un brote de jazmín que había logrado salvar después de casi morir. Julio se agachó para observar la planta y, sin entender exactamente por qué, sintió un apretón en el pecho, como si esa pequeña supervivencia simbolizara algo que él también necesitaba aprender sobre sí mismo. Permanecieron unos minutos allí, sin prisa, y Julio notó que el silencio entre ellos se volvía cada vez más cómodo. No era un silencio que pidiera palabras, sino uno que dejaba espacio para la presencia. Beatriz, hurgando la tierra con las yemas de los dedos, comentó que a veces hay que replantar toda una flor para que tenga oportunidad de crecer de nuevo. Julio entendió la metáfora al instante, pero no dijo nada. Solo sintió el impacto lento de esa frase, como un eco que seguía golpeando dentro de él. El narrador, atento a las entrelíneas, observa que allí, en ese jardín torcido y lleno de vida, Julio empezó a aceptar la idea de cambio, no como un gesto dramático, sino como un inicio suave, casi imperceptible. Beatriz levantó los ojos hacia él y sonrió de un modo que parecía abrir espacio en el mundo, y Julio, por primera vez en mucho tiempo, devolvió la sonrisa sin esfuerzo, sin máscara, sin precisión. La luz del atardecer comenzaba a retirarse cuando la tía llamó a los dos para entrar, diciendo que la cena estaría lista en pocos minutos. Julio, no acostumbrado a invitaciones tan espontáneas, dudó por un instante. Parte de él temía invadir un espacio que no le pertenecía, pero Beatriz tocó su brazo levemente, un gesto casi imperceptible, y dijo que él era bienvenido. Ese toque simple desmontó cualquier resistencia. En la pequeña cocina, el olor a ajo dorándose en aceite, mezclado con el perfume del arroz suelto y el pollo cocido, creó una atmósfera que Julio no sentía desde hacía décadas, quizás desde las raras comidas caseras de la infancia. Se sentó a la mesa, improvisada, con un mantel manchado y cubiertos desparejados, y sintió una extraña emoción subir, una sensación parecida a la nostalgia de algo que nunca tuvo de verdad. La tía puso el plato frente a él sin ceremonia, y ese gesto, tan doméstico y tan íntimo, lo conmovió inesperadamente. Durante la cena, las conversaciones fluían con ligereza, con risas que escapaban sin pedir permiso, y Julio se vio participando como si perteneciera a la familia. Beatriz contaba historias del barrio, de la escuela donde estudió, de pequeños desafíos de la rutina, y él escuchaba todo con atención,
encantado por su naturalidad. La tía, observadora silenciosa, notaba el intercambio de miradas y sonreía para sí, como quien reconoce el inicio de algo que vale la pena. En cierto momento, Julio confesó que no recordaba la última vez que cenó sin mirar el reloj, sin pensar en el próximo compromiso, sin sentir el sabor metálico de la ansiedad. Beatriz, con los ojos brillando bajo la luz tenue de la cocina, respondió que a veces lo único que hace falta es desacelerar lo suficiente para dejar que la vida entre. Y en esa mesa estrecha, rodeado de simplicidad y calor humano, Julio percibió que finalmente respiraba de verdad, quizás por primera vez en muchos años. Después de la cena, la tía se ofreció a lavar los platos, pero Julio insistió en ayudar, sorprendiendo a ambas. Tomó un paño de cocina algo raído y comenzó a secar los vasos, notando que sus manos, tan habituadas a contratos, bolígrafos caros y reuniones, se extrañaban del contacto con el vidrio simple y algo rayado. Aún así, había algo terapéutico en ese gesto. Beatriz, a su lado, enjabonaba los platos mientras tarareaba una melodía suave, quizás una canción antigua aprendida de su madre. El sonido era sencillo, pero lleno de afecto, y Julio se sorprendió sonriendo solo por escucharlo. Se dio cuenta de que ese momento doméstico, tan banal en la vida de muchos, para él tenía un valor inmenso, como si tuviera acceso a una parte de humanidad de la que fue privado sin percatarse. Y el narrador, atento, reconoce. Allí, entre platos y espuma, la transformación de Julio echaba raíces discretas pero profundas. Cuando terminaron, Beatriz condujo a Julio hasta la terraza lateral, donde algunas sillas de plástico estaban alineadas sin mucho orden. Se sentaron y dejaron que el silencio hiciera su trabajo acercándolos. La luna tímida asomaba entre las tejas envejecidas y el aire olía a noche mezclada con el perfume suave de las flores del jardín. Beatriz preguntó si volvería algún día, pero la forma de su pregunta, mirando al suelo, jugando con los dedos, delató que había más sentimiento allí del que las palabras mostraban. Julio respondió que quería volver, que algo en ese lugar lo atraía como un imán y que sentía una paz que no encontraba en ninguno de sus destinos lujosos. Beatriz alzó la mirada despacio y la expresión que le dirigió no fue tímida ni segura, fue sincera, y la sinceridad en ese momento valía más que cualquier promesa ensayada. La conversación siguió ligera, pero cargada de dobles sentidos, como si cada frase tuviera dos capas, la dicha y la sentida. Julio habló un poco de su rutina, o como él mismo dijo, de su prisión dorada. Contó sobre compromisos interminables, viajes que solo parecían glamorosos en las fotos, decisiones que nunca traían satisfacción real. Beatriz escuchó con ese mirar que parece atravesar las capas más densas del otro, y Julio se dio cuenta, casi avergonzado, de que revelaba más de lo que solía revelar incluso a amigos cercanos. Ella comentó que a veces uno aprende a correr tanto que olvida cómo andar despacio. La frase flotó en el aire, haciendo que Julio la mirara con una mezcla de admiración y vulnerabilidad. Sintió que Beatriz, con su simpleza nada ingenua, tenía la extraña habilidad de ver lo que él intentaba ocultar incluso a sí mismo. Poco después se instaló un silencio largo, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que permite a los sentimientos ocupar espacio. Julio miró sus manos, sus uñas impecables, que contrastaban con las de Beatriz, marcadas por trabajo y rutina. Al notarlo, sintió un soplo de humildad, como si estuviera frente a una fuerza que jamás encontró en el mundo corporativo. Beatriz dijo que tenía que levantarse temprano al día siguiente, pero su voz llevaba la delicada vacilación de quien no quiere terminar la noche tan pronto. Julio se levantó también, y mientras caminaban hacia la entrada de la tienda sintió un deseo extraño, casi infantil, de prolongar ese día, de mantener vivo ese sentimiento que nacía. Antes de despedirse, Beatriz agradeció por la ayuda y por la cena compartida, y Julio respondió que quien debía dar las gracias era él. Lo dijo con una verdad que lo sorprendió hasta a él mismo. Al llegar a la puerta de la tienda, la calle ya estaba casi vacía, iluminada solo por viejas farolas que parpadeaban de tanto en tanto, como si lucharan por mantenerse encendidas. Julio miró el coche aparcado cerca y sintió una punzada en el pecho. No quería subirse, no quería volver a la rutina que lo esperaba al otro lado de la carretera. Beatriz percibió esa vacilación silenciosa
silenciosa, pero no dijo nada. Se quedó junto a él, con las manos cruzadas delante del cuerpo, como quien intenta contener algo para que no desborde. El narrador, atento, nota cuánto tardó Julio en abrir la puerta del coche, tal vez esperando que alguna razón invisible le impidiera irse. Y cuando finalmente entró, dejó la ventanilla bajada solo para escuchar a Beatriz decir un simple «buenas noches», con una suavidad que parecía acariciar su alma. La respuesta de Julio salió baja, casi ronca. «Buenas noches, Beatriz». Condujo despacio por la pista de tierra, mirando el retrovisor más veces de las necesarias, como si temiera que el mundo que acababa de conocer se desvaneciera al dar la siguiente curva. El olor del campo aún impregnaba su ropa y se mezclaba con el aire acondicionado del coche de lujo, creando un contraste casi poético. Dos mundos conviviendo en el mismo espacio, aunque por poco tiempo. A medida que se alejaba, Julio reconstruía mentalmente cada gesto, cada sonrisa, cada palabra intercambiada esa noche. Y por primera vez en muchos años, su corazón parecía despierto, no acelerado, no ansioso, solo vivo. Al incorporarse a la autopista principal, redujo la velocidad, algo inusual en él, como si todavía intentara mantener la presencia de Beatriz a su lado. En ese momento, aunque no lo admitiera en voz alta, supo que ese día no terminaría ahí. Algo importante había empezado, y no iba a ser espectador de su propia vida otra vez. Cuando llegó al apartamento, ya pasaba la medianoche. El silencio del lugar, que antes parecía solo confortable, ahora sonaba como un vacío ensordecedor. Colocó las llaves sobre la encimera de mármol y notó cómo ese gesto resonó por la enorme sala, como si la casa misma le recordara lo que le faltaba, algo humano, algo sencillo, algo que ninguna pieza cara podía reemplazar. Caminó hasta la ventana y observó la ciudad brillante abajo, un brillo frío que no lo abrazaba como la luz cálida de la tienda lo había hecho. Por primera vez en muchos años deseó estar en otro lugar. Sus manos aún tenían el perfume leve del jardín de Beatriz, y ese detalle tan pequeño bastó para despertar una intensa voluntad de volver. Julio comprendió que aquel día, que empezó como una fuga, se había convertido en algo mucho mayor, una invitación a reencontrar partes de sí que creía muertas. Intentó dormir, pero la mente no lo permitió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión serena de Beatriz, la sonrisa tímida de la tía, el vapor de la cena casera elevándose de la olla. También veía su propia imagen en ese entorno, torpe, sí, pero presente de una forma que nunca estuvo en sus cenas corporativas. Las horas pasaron lentas, y en algún momento de la madrugada tomó una decisión que parecía pequeña, pero cargada de un simbolismo gigantesco. Dejaría el día siguiente libre, sin reuniones, sin compromisos, sin excusas. Tenía que volver. No era solo un deseo, era una necesidad. Incluso sintió miedo de la intensidad de eso, como si entrara en un territorio emocional inexplorado. Pero el narrador sabe, cuando la vida real llama, el alma reconoce. Y Julio por fin empezó a escuchar esa voz que tanto tiempo había tenido silenciada. Antes de que amaneciera, Ja estaba en pie, caminando por el apartamento como un intruso en su propia vida. El contraste era brutal. Muebles impecables, la cocina casi sin marcas de uso, el silencio absoluto. Todo parecía más una vitrina que un hogar. Preparó un café simple, sin la máquina automática que siempre hacía todo por él. Usó agua caliente y café en polvo de forma improvisada, recordando cómo el aroma de la tienda le había parecido más vivo que cualquier bebida sofisticada que solía tomar. Al beberlo, notó que tenía un gusto más amargo que el café de Beatriz, pero aún así llevaba algo que no supo identificar. Quizá libertad, quizá nostalgia, quizá solo ganas de ser alguien más real. No tardó en coger las llaves del coche de nuevo, impulsado por un sentimiento que mezclaba urgencia y serenidad. Necesitaba volver a ese pequeño mundo que lo había acogido sin pedir nada a cambio. La carretera parecía distinta esa mañana, como si cada curva repitiera en silencio el camino hacia Beatriz. El sol naciente iluminaba el gravilla de un modo casi dorado, y Julio sentía el pecho acompañar ese brillo, una expansión suave, una respiración más profunda. No sabía exactamente qué diría al llegar, ni cómo justificaría su presencia tan temprano, pero algo dentro de él decía que no necesitaba explicaciones, solo estar. Cuanto más se acercaba al pueblo, más una extraña anticipación apretaba su estómago
estómago, un frío agradable, diferente del nerviosismo que sentía antes de las reuniones. Al avistar la tienda y la marquesina roja ondeando como la tarde anterior, el corazón de Julio se aceleró. Era como volver a un lugar que debió haber conocido años atrás, un lugar donde empezaba lentamente a existir de verdad. Beatriz estaba en la puerta cuando aparcó, pero esa vez no lo miró con curiosidad, lo miró con sorpresa que hace retroceder sin querer. Sostenía una bandeja de dulces recién hechos, todavía calientes, y el vapor subía suave mezclándose con el aire frío de la mañana. Por un segundo, Julio temió haber sobrepasado el límite, haber invadido su espacio, pero Beatriz sonrió. Una sonrisa diferente, más abierta, más iluminada, y lo llamó por su nombre como si ya lo esperara sin admitirlo. La tía apareció detrás con las manos aún mojadas de lavar verduras y alzó las cejas en un gesto que mezclaba aprobación silenciosa y leve provocación. Julio sintió que el cuerpo se relajaba. Esa bienvenida sin ceremonias valía más para él que cualquier premio empresarial. Bajó del coche y caminó hasta Beatriz con pasos que buscaban firmeza, pero que delataban un nerviosismo casi juvenil. Preguntó si había llegado demasiado temprano y ella, riendo por lo bajo, contestó que allí todo el mundo se levantaba temprano, menos él probablemente. La broma, dicha con naturalidad, lo hizo reír también, una risa genuina que parecía dormida por décadas. Beatriz lo invitó a entrar y le mostró las hornadas del día, barras de maní, rollitos de goyabada, bollos de maíz. Julio contempló todo admirado, como quien ve obras hechas de cariño y trabajo, no solo de ingredientes. Preguntó si podía ayudar, y Beatriz, esta vez sin dudar, dijo que sí, que podía empezar embalando los dulces, si no rompía ninguno. El narrador anota, en ese instante, el vínculo entre ambos dejó de ser encuentro casual, empezaba a convertirse en convivencia. Se sentó junto a ella en la pequeña mesa de madera, donde los dulces, recién cortados, aún despedían un olor cálido y dulzón que llenaba el ambiente. Observó con atención cómo Beatriz doblaba el papel manteca, con un cuidado que delataba años de práctica, e intentó imitarla, sin mucho éxito. El primer dulce se le escapó de las manos, rodó por la mesa y cayó al suelo, provocando la risa espontánea de Beatriz, que incluso hizo reír a la tía a lo lejos. Julio se sonrojó, pero rió también, y en esa risa compartida hubo algo liberador, el permiso para ser imperfecto. Nunca lo tuvo en el mundo corporativo, donde todo debía ser exacto, calculado, impecable. Beatriz puso la mano sobre la suya con delicadeza y le mostró el movimiento correcto, guiando sus dedos con un toque suave que encendió algo cálido e inesperado en su pecho. Con el paso de los minutos, Julio fue agarrando el ritmo, embalando dulces con una concentración casi infantil, como si ese simple labor tuviera el poder de reorganizar su mente. Beatriz, observándolo de reojo, sentía una mezcla curiosa, sorpresa por verlo adaptarse tan rápido, admiración por su disposición a aprender y un miedo suave, ese miedo de cuando algo bueno empieza a importar. Él, por su lado, se encontró extrañamente feliz, sentado en una silla que crujía, con las manos pegajosas de azúcar. Era como si cada dulce que envolvía lo separara más de la vida automática que llevaba antes. La tía pasó junto a ellos y bromeó diciendo que ya podía contratar a Julio como empleado, pero solo si aceptaba un sueldo pequeño. El comentario arrancó otra risa, pero también sembró una semilla silenciosa en el corazón de Julio. Quizá allí hubiese un lugar para él, no por estatus, sino por afecto. Tras terminar las cajas, Beatriz avisó que debían hacer algunas entregas esa mañana, y Julio se ofreció de inmediato, tan rápido que la sorprendió. Salieron caminando por la calle de tierra, cada uno con una pequeña caja de dulces, y el aire matinal mezclaba olor a vegetación húmeda con el perfume de Beatriz. Las casas humildes se alineaban de forma desordenada, con puertas abiertas y vecinos saludando a Beatriz por su nombre, como si fuera parte esencial del lugar. Julio observaba detalles: el perro, perezoso al sol, un niño persiguiendo una cometa improvisada, la vecina regando plantas con un balde porque la manguera estaba rota. Todo le parecía tan distinto de la vida acelerada que conocía que sintió una punzada de envidia, no por el confort, sino por la autenticidad. Beatriz caminaba con ligereza y Julio trataba de acompañar ese nuevo ritmo casi ritual. La primera entrega fue a doña Cira,
entrada, una señora de cabello blanco recogido en un moño firme como la propia voluntad. Abrió la puerta, sonriendo ante la visión de Beatriz, y al notar a Julio, lanzó una mirada evaluadora, de esas que atraviesan a la persona como si pudieran ver el alma. «¿Así que este es el caballero que vino ayer?», preguntó sin vueltas. Julio se sorprendió de ser recordado, pero Beatriz explicó que en el pueblo todo se sabe rápido. Doña Cira rió, le dio 2 palmadas en el hombro y dijo que tenía cara de quien necesita comer más, al aceptar los dulces. La ligereza de esa interacción dejó a Julio desconcertado, pero en un sentido bueno, como si reaprendiera la dinámica humana de verdad. Al despedirse, doña Cira le dijo a Beatriz: «Me cayó bien, tiene cara de estar buscando algo». Julio la escuchó en silencio y la frase quedó resonando como una revelación sin nombre. La segunda entrega fue un poco más lejos, a una casita azul claro con ventanas siempre abiertas y olor constante a pastel recién hecho. El receptor era su Amaro, un señor delgado, curtido por el sol y con ojos vivos que parecían guardar demasiadas historias. Lo recibió con un abrazo cálido que crujió los huesos y estrechó la mano de Julio con firmeza, casi desequilibrándolo. «Traje con chaqueta en este calor, valiente», bromeó, provocando la risa de Julio como si fuera una broma compartida. Beatriz explicó que él ayudaba con las entregas y su Amaro levantó la ceja diciendo que eso sí que era novedad. Julio escuchó en silencio, fijándose en cada detalle del entorno. Una bicicleta vieja apoyada en el muro, una radio, sintonizando música campesina, un banco de madera marcado por muchas mañanas, todo tan auténtico que parecía que la vida allí corría a un ritmo que él desconocía. Al despedirse de su Amaro, caminaron por un tramo más tranquilo de la calle, donde los árboles formaban un túnel natural de sombra. El silencio entre ellos no era pesado, sino que cargaba algo nuevo, una intimidad discreta, construida paso a paso. Julio sentía el corazón latir un poco más rápido, no por cansancio, sino por estar cerca de ella. Quiso decir algo importante, pero no sabía qué. Demasiadas palabras podrían arruinar la ligereza del instante. Beatriz también sentía esa transformación silenciosa. Notaba cómo él la miraba cuando creía que no la veía, lo que le apretaba el pecho entre alegría y miedo. Poco a poco sus pasos entraron al mismo ritmo, un detalle pequeño, pero que el narrador registra con cariño, pues ya había señales de sintonía. Al volver a la tienda, la calle había aumentado su movimiento y algunos clientes entraban por pan, café o para charlar. Beatriz fue directo al mostrador y Julio, sin que nadie se lo pidiera, empezó a organizar cestas de dulces pendientes. La tía lo observó unos segundos con los brazos cruzados, mezcla de sorpresa y aprobación. «Trabaja bien, comentó en un tono juguetón que también ponía a prueba sus intenciones. Julio sonrió, sintiendo un orgullo casi infantil por esa aprobación inesperada. Era extraño que gestos tan simples tuvieran para él un significado inmenso, como si recuperara una parte de sí que las presiones y responsabilidades habían escondido. Beatriz, al verlo tan involucrado, sintió el corazón latir distinto, como quien presencia a un hombre reaprender a existir. Alrededor del mediodía, la tienda se calmó y Beatriz preparó 2 platos para que comieran ahí mismo en el mostrador: arroz, frijoles y pollo. Nada gourmet ni exagerado, pero Julio lo devoró como si fuera la comida más preciosa del mundo. Comentó que no recordaba la última vez que comió sin mirar el reloj, sin pensar en la próxima reunión, sin estar mentalmente en otro lugar. Beatriz sonrió y dijo que allí no había tanta prisa y que, si quería, podría aprender a caminar al ritmo del pueblo. Julio respiró hondo con el peso de esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que podía simplemente elegir quedarse, elegir volver, elegir vivir de una forma que no asfixiara. Y el narrador sabe, en ese almuerzo sencillo, algo dentro de él se alineó. Una decisión tímida, sin forma aún, pero real. Tras el almuerzo, ayudó a Beatriz a limpiar el mostrador, secándolo con un paño algo áspero que dejaba olor a jabón. Era curioso cómo esa tarea tan simple lo satisfacía extrañamente, casi lo dejaba en paz. Cada gesto cotidiano le parecía devolver un pedacito de humanidad que no sabía haber perdido. Beatriz lo observó mientras aclaraba los platos, notando la concentración con que hacía cada movimiento, como si intentara aprender no solo su rutina,
forma, sino el significado detrás de ella. En un momento, comentó tímidamente que era bonito verlo tan a gusto allí. Julio se detuvo, apoyó las manos en el mostrador y respondió con sinceridad casi desarmada que no recordaba haberse sentido a gusto en ningún lugar en años. Eso hizo a Beatriz bajar la mirada, tratando de ocultar la sonrisa que amenazaba con aparecer. Con el calor de la tarde subiendo, la tía sugirió ir a la feria de la plaza a comprar harina y frutas en oferta. Beatriz aceptó de inmediato y, para sorpresa de la tía, invitó a Julio a acompañarla. Él no dudó, tomó las llaves del coche, pero antes que ofreciera llevarlas, Beatriz dijo que irían a pie, porque en la feria el coche es solo un estorbo. Julio sonrió y estuvo de acuerdo sin protestar, y los dos siguieron por la calle bajo la sombra intermitente de los árboles. La feria era ruidosa, llena de voces, olores y colores, un caos organizado que contrastaba con el silencio impecable de las tiendas lujosas que Julio frecuentaba. Mientras Beatriz negociaba precios con firmeza y alegría, él la admiraba no solo por su habilidad, sino por cómo encajaba tan naturalmente en ese ambiente. En secreto, deseó poder pertenecer a ese lugar, aunque fuera un poco. Tras elegir frutas y harina, Beatriz señaló un puesto de caldo de caña en un rincón de la plaza y preguntó si quería probar. Dudó un segundo, no por no querer, sino porque no recordaba la última vez que bebió algo tan sencillo, pero aceptó. El vendedor pasó la caña por la máquina y el sonido áspero de los engranajes, mezclado con el olor dulce, llenó el aire trayendo una nostalgia que Julio no supo identificar. Cuando Beatriz le entregó el vaso, sus dedos se rozaron brevemente y sintió ese pequeño choque cálido subir por el brazo otra vez. Dio un sorbo y se sorprendió por el sabor fresco y rústico que contrastaba con las bebidas sofisticadas que normalmente pedía. ¿Verdad que está bueno?, dijo ella sonriendo. Julio asintió con una sonrisa tonta, quizá la más genuina que había dado en años. De regreso, cargando bolsas, Beatriz empezó a relatar historias de infancia, baños en el río, cumpleaños improvisados en la calle, veces en que la tía hacía demasiado pastel y lo repartía entre vecinos. Julio escuchaba como quien aprende un idioma nuevo, familiar y extraño al mismo tiempo. La manera en que ella hablaba, con brillo y orgullo por las pequeñas cosas, lo hizo replantearse qué era realmente importante. Él compartió algunas memorias también, pero notó que las suyas estaban marcadas por ausencias, padres siempre ocupados, fiestas caras pero vacías, logros que no le pertenecían del todo. Beatriz escuchó sin compasión ni lástima, solo con comprensión. En ese instante sintió cómo la distancia entre sus mundos disminuía, no por casualidad, sino porque ella sabía escuchar de un modo que acogía. Era la primera vez que su historia parecía caber en el corazón de alguien. Al volver a la tienda, el sol bajaba y bañaba todo en un dorado suave que transmitía calma. La tía esperó en la puerta con el paño al hombro y lanzó una mirada curiosa a la pareja, no de sospecha, sino de quien ve nacer algo y busca confirmación. Julio ayudó a descargar las bolsas y al organizar la fruta en la barra, notó que sus movimientos se sentían más naturales allí de lo que deberían. La tía comentó en tono de broma que Beatriz nunca traía a alguien de la feria para ayudar, y eso hizo ruborizarla tan sutilmente que solo alguien atento, como Julio, lo percibió. Sintió una alegría inesperada por provocar ese sonrojo tímido. El narrador sabe que esa sensación fue la primera señal concreta de que estaba emocionalmente involucrado, aunque no tuviera el valor de admitirlo. La tarde pasaba lento, y cada minuto parecía coser sus mundos con delicadeza. Beatriz empezó a preparar la masa para los dulces del día siguiente, y esta vez permitió que Julio permaneciera junto a ella, observando y preguntando. Se sorprendía del cuidado en cada etapa, desde la selección de ingredientes hasta el movimiento circular al mezclar. En un momento, ella puso un poco de harina en su mano y le pidió que sintiera la textura. Julio rió y obedeció. La harina resbaló entre sus dedos como arena suave, y el gesto lo tocó en silencio. Esto es trabajar de verdad, dijo medio en broma, medio en serio. A él le gustó esa provocación, la forma en que ella lo tiraba fuera del pedestal en el que el mundo lo había colocado sin preguntarle si quería estar allí. Cuando la masa reposó, Beatriz lo invitó otra vez al jardín detrás de la tienda, el mismo del día anterior. El cielo tomaba tonos rosados y los primeros grillos empezaban su concierto.
concierto, creando una banda sonora que aparece cuando el día decide descansar. Julio caminó a su lado con pasos lentos, queriendo prolongar el tiempo. Beatriz mostró algunas mudas nuevas que la tía había plantado, explicó cómo cuidaba cada una y se quejó de una flor testaruda que no quería abrir. Julio la escuchó con atención, admirando el cuidado que ponía hasta en lo pequeño. En ese momento comprendió que nunca amó lo simple. Quizá por eso se sintió vacío. Al mirar a Beatriz arrodillada ante las plantas con una sonrisa leve, sintió el corazón apretarse por un inicio de algo irreversible. Ella alzó los ojos y preguntó, con una sinceridad casi desconcertante, por qué había vuelto tan temprano. La pregunta era simple pero valiente. Julio guardó silencio unos segundos, buscando palabras que no sonaran exageradas ni invasivas. Al ver su mirada abierta, curiosa, vulnerable, decidió decir la verdad. Contó que había sentido falta, no solo del lugar, sino de ella, que había soñado su sonrisa y se había despertado con ganas de volver antes de que el mundo lo reclamara. Beatriz quedó quieta, como digiriendo cada palabra. El narrador percibe el sobresalto en sus ojos, no de miedo, sino de alguien que no imaginó poder tocar tan hondo la vida de un hombre como él. Ella bajó la vista, respiró y dijo solo, yo también lo sentí. Ese pequeño también abrió un universo entero en Julio. El silencio posterior no fue incómodo. Fue uno de esos silencios que cambian la atmósfera, como si el aire empezara a circular diferente. Julio sintió el pecho cálido, no con euforia, sino con una calma profunda, casi inédita. Beatriz, aún mirando las plantas, parecía organizar sentimientos que no estaba acostumbrada a sentir tan deprisa. Sus manos temblaban levemente y las ocultó tras el vestido. El narrador, que lo ve todo, sabe que era mezcla de miedo y deseo. Julio dio un paso más cerca, no lo suficiente para invadir su espacio, pero sí para mostrar presencia plena. Dijo en voz baja que no quería precipitar nada, que no esperaba respuestas rápidas, solo estar, aprender ese nuevo ritmo, ese modo de existir. Beatriz levantó la mirada y permitió sonreír de verdad. Una sonrisa que confirmaba lo que ninguno tenía coraje de decir. Algo real nacía allí. Permanecieron hasta que el cielo perdió tonos rosados y se hundió en un azul profundo punteado de estrellas. El aire se enfrió y Beatriz cruzó los brazos para abrigarse. Sin pensarlo, Julio sacó su chaqueta ligera y se la puso sobre los hombros. Ella dudó, como quien no está acostumbrada a recibir cuidado, pero aceptó. Y el gesto hizo latir su corazón más fuerte que cualquier logro empresarial. Volvieron caminando despacio hacia la tienda, lado a lado, y a cada paso Julio se desprendía un poco más de la vida antigua. La tía los esperaba en la puerta, fingiendo ordenar embalajes, claramente observando. Al entrar solo dijo, la cena casi está lista. En ese tono doméstico hubo una aceptación silenciosa, como quien anuncia que de algún modo Julio ya formaba parte de ese pequeño universo. La cena olía a comida que abraza, arroz suelto, verduras salteadas y un trozo de carne que la tía sazonaba como nadie. Julio se sentó sintiendo una familiaridad extraña, como si ese lugar empezara a acomodar un espacio para él, un espacio ausente en su apartamento perfecto. Beatriz le sirvió un poco y al rozar su mano despertó ese calor conocido ya percibido antes. Mientras comían, hablaron de cosas sencillas, la lluvia posible, un cliente de mal humor, recuerdos de infancia. Julio rió con ganas, como no lo hacía en años. Lo miró en medio de la conversación y comprendió con nitidez, dolorosa y hermosa, que ella le había devuelto color a una parte de él que llevaba gris mucho tiempo. Tras la cena, los tres se fueron a la terraza, donde la noche estaba fresca y llena de ruidos de insectos. La tía, con sabiduría práctica, inventó una excusa para ir a la cocina y los dejó solos por unos minutos. Se sentaron cerca, con los brazos casi rozándose. La luna iluminaba su rostro de forma suave, destacando sus ojos tímidos que, aunque discretos, lo decían todo. Julio respiró hondo, buscando coraje en las estrellas, y preguntó si realmente quería que siguiera viniendo. Beatriz tardó en responder, pero fue sincera. Quiero, solo miedo a que te canses de esto, de mí. Él giró hacia ella, tocó su mano con cuidado y dijo con voz firme pero emocionada que justamente allí, con ella, se sentía más completo. Ella bajó la mirada. Necesitó segundos para creer la verdad de esas palabras. Nadie antes le dijo algo así, al menos no con tanta honestidad y sin expectativas. Julio
Julio notó la vacilación y acercó su mano a la de ella, sin apretar, solo brindando presencia. El narrador anota que ese gesto, casi silencioso, llevaba más verdad que muchos discursos grandiosos. Beatriz respiró y levantó la vista. En ese encuentro de miradas hubo una promesa no pronunciada: intentar, pese a diferencias, miedos y el abismo entre sus mundos. Sonrió, pequeña, valiente, y él supo que aquello era un quiebre en sus vidas. Minutos después, la tía volvió con 3 tazas de té caliente, fingiendo normalidad pero atenta. Se sentaron y conversaron de todo y nada, como una familia improvisada. Julio pensó cómo sería haber crecido en un ambiente así, con risas espontáneas, comidas compartidas, personas que realmente se importan. Cuanto más pensaba, más notaba que ese día lo transformaba. El té calentaba sus dedos, pero era la presencia de las 2 mujeres lo que calentaba su pecho. El narrador observa que Julio empezaba a hacer planes, no sobre negocios, sino sobre cómo seguir formando parte de esa rutina que lo acogía. Era como una segunda oportunidad. La noche avanzó y Beatriz se levantó para guardar cosas. Él la siguió sin pensar. Sus pasos se movían casi solos hacia ella. En la cocina silenciosa, la tienda iluminada por la lámpara amarilla, ella colocó la tetera en el fregadero, secó las manos y quedó un instante sin saber qué decir. Él, percibiendo su propia duda, preguntó si estaba bien. Ella respondió bajo, casi inaudible. El narrador detecta, era el miedo hablando. Miedo a creer demasiado, a lastimarse, a que un hombre como él no encajara en su mundo. Pero también había deseo, ese deseo silencioso de construir algo que creía imposible. Julio dio un paso y dijo que entendía el miedo, porque él también lo sentía. Beatriz miró sorprendida, como si no imaginara que alguien así pudiera sentirse vulnerable. Julio confesó temer no saber vivir una vida simple, fallar con ella, pensar que estaba listo y descubrir que aún cargaba heridas. Fue una confesión cruda y honesta, sin adornos, y la conmovió profundamente. Ella se acercó despacio hasta percibir su respiración. Lo importante es no huir, dijo con una voz fina. Julio entendió que venía de alguien que aprendió a enfrentar la vida cuando todo era difícil. Quedaron a centímetros, inmersos en ese momento preludio de decisiones. Y aunque nada físico sucedió aún, el narrador sabe que ambos dieron allí su primer paso real hacia lo que vendría. Tras ese instante cargado, Beatriz desvió la mirada y fue al mostrador a coger un paño, doblándolo casi mecánicamente. Julio permaneció observando, sin prisa ni exigencia, con una delicadeza nueva, como si hubiese aprendido a esperar el tiempo del otro. Ella dijo que nunca imaginó que alguien como él pudiera gustarle a alguien como ella. No era victimismo, sino la constatación honesta de una mujer acostumbrada a renunciar. Julio le respondió que precisamente su forma de ver el mundo, sin máscaras ni promesas vacías, era lo que le atraía. Ella mordió el labio inferior, emocionada, tratando de asimilar esa verdad. La tía entró entonces en la cocina y suavemente cortó el clima. Miró a ambos, percibió el silencio cargado y sonrió con la experiencia de quien ve sentimientos antes de confesiones. Comentó que ya era tarde y que Beatriz debía descansar por el día siguiente. Julio captó la indirecta, no una distancia, sino cuidado, y aceptó. Se despidió de la tía con un abrazo tímido pero sincero, y al girarse hacia Beatriz, vaciló un segundo. Quiso abrazarla, prolongar el momento, pero no forzar lo que aún no estaba listo. Ella percibió esa lucha y dio medio paso, apoyando la frente en su hombro unos segundos. Un gesto pequeño pero íntimo. Julio cerró los ojos sintiendo el corazón fuera del pecho. Ella se apartó y dijo: «Buenas noches, Julio». Él supo, en ese instante, que estaba completamente entregado. Caminó hacia el coche con pasos lentos, casi contrariados, sintiendo que cada metro lo alejaba de donde se sentía vivo. Antes de entrar, miró la tienda una vez más, la luz amarilla filtrándose por la puerta, el sonido de las cacerolas, la silueta de Beatriz moviéndose dentro. Era una escena simple, demasiado simple para su gusto, anterior, pero cargada de una fuerza emocional que no encontró en sus oficinas lujosas. Al sentarse, permaneció unos segundos con las manos en el volante, buscando coraje para partir. Respiró y dejó que la noche lo envolviera, sintiendo el corazón latir en un nuevo ritmo, más lento, más humano. Al alejarse, comprendió que ya no era el mismo hombre que llegó 2 días antes. En el regreso, la ciudad grande le pareció aún más distante.
distante, no solo en kilómetros, sino emocionalmente. Las luces de los rascacielos dejaron de ser poder y se volvieron puntos brillantes sin sentido. No pensó en reuniones, contratos o metas. Pensó en Beatriz arreglando las plantas, en su sonrisa cuando él rompió un dulce, en el roce de su frente contra su hombro. Cada recuerdo venía con una sensación inesperada de pertenencia, como si finalmente encontrara un lugar donde ser él sin demostrar nada. Al entrar al garaje de su edificio, se quedó un rato en el coche, sin ganas de subir al apartamento impecable. Sabía con dolorosa claridad que algo había cambiado y que nada sería igual. El narrador anota, en ese momento entendió que estaba no solo enamorado de Beatriz, sino de la versión de sí mismo que descubría a su lado. A la mañana siguiente se despertó antes del despertador, raro para quien dependía del reloj para funcionar, pero esta vez no fue la ansiedad, fue el recuerdo del suave sonrisa de Beatriz. Se levantó despacio, como si cada movimiento debiera alinearse con ese nuevo estado interior, y miró el apartamento silencioso. Ese ambiente impecable parecía ahora más vacío que nunca. Preparó un café simple como el día anterior y sintió la misma extraña mezcla de libertad y nostalgia. No tardó en coger las llaves otra vez, pero a diferencia de antes, salió con propósito. Quería ver a Beatriz, construir algo real, entender lo que nacía entre ellos. El narrador observa, ya no escapaba. Iba por primera vez hacia algo. Durante el trayecto, decidió apagar el móvil. Una decisión que habría alarmado a sus empleados, pero que en ese momento le pareció necesaria. Condujo sintiendo la brisa por la ventanilla y el olor a tierra húmeda tras la lluvia nocturna. Con cada kilómetro, el corazón latía con una mezcla de urgencia y expectación. Dulce, casi juvenil. Al entrar en la pista de tierra hacia la tienda, se sintió en casa. Al aparcar, vio a Beatriz afuera con una cesta de frutas hablando con la tía. Ella lo vio y su expresión cambió de sorpresa a algo más cálido. La tía lo miró con cejas levantadas en señal de aprobación. Julio sonrió sin poder evitarlo. Beatriz respondió y el narrador comprende. Ambos sabían que aquel día sería un punto de inflexión. Beatriz se acercó con pasos cortos, equilibrando la cesta, como si la cercanía pidiera cuidado. La tía observaba de lejos con su mirada mitad evaluadora, mitad protectora. Cuando Beatriz estuvo cerca, dijo un buen día suave que brilló distinto, un brillo que él reconoció. Él habló con voz un poco temblorosa y confesó que no durmió bien, pero no se sentía cansado. Creo que mi cuerpo se está acostumbrando a este lugar, dijo entre confesión y broma. Ella sonrió con cariño y él necesitó respirar para no perderse. La tía llamó a Beatriz a preparar los dulces y antes de entrar, ella preguntó si quería ayudar otra vez. Él dijo que sí, sin pensarlo, y su corazón se aceleró. Dentro, el aire olía a barro y masa fresca. Arremangó y se colocó junto a ella en la mesa. Ella le dio un cuenco con azúcar y explicó cada paso con paciencia, como quien comparte algo valioso. Cada vez que su mano tocaba la suya para guiarle, un calor lo desarmaba. El narrador nota, el afecto ya no era posibilidad, sino presencia. Mientras preparaban la masa, Beatriz contó historias de su niñez, del negocio pequeño y de las recetas hechas en una cocina aún más pequeña. Habló con orgullo y nostalgia. Julio oyó todo atento, imaginando la niña con vestido simple llevando bandejas pesadas y sonriendo. Sentía la necesidad de formar parte de ese pasado, no por celos, sino por admiración. Ella, al notar su mirada, coró y bajó la vista. El narrador registra, al mezclar ingredientes mezclaban también sus historias. Con la masa en reposo decidieron pasear por la plaza como respiro. El sol ya alto, pero la brisa aliviaba el calor. Caminaron lado a lado casi tocándose. La energía entre los dos se entrelazaba. Se sentaron en un banco y compartieron silencio. De repente Beatriz le preguntó con coraje qué buscaba realmente. La pregunta cortó el aire como una verdad necesaria. Julio respiró y supo que no podía esquivarla. Contestó sincero. Al principio buscó huir de las presiones, del vacío, de la vida de escaparate, pero desde que la conoció, todo cambió. Ya no estoy huyendo, dijo en voz baja y firme. Vengo hacia algo que me hace sentir vivo. Ella oyó con el corazón acelerado. El narrador nota que en ese momento algo en ella se reestructuró. El miedo no desapareció, pero ganó matices más manejables, porque él elegía quedarse. Beatriz vaciló un instante
instante y luego tomó su mano con firmeza. También quiero que te quedes, no como visita, sino como parte de mi vida, aunque sea difícil. Sus palabras trémulas llevaban verdad. Julio sintió un impacto como si algo encajara. Apretó su mano con delicadeza y acercó el rostro al suyo. El beso que se dieron en la plaza, entre niños y hojas cayendo, no fue precipitado ni cinematográfico. Fue real, humano. Dos mundos decidieron aunar esfuerzos pese a sus diferencias. El narrador sabe. Con ese beso iniciaron una nueva vida. Permanecieron unos instantes más, como si el mundo hubiese ralentizado para que pudieran respirar en esa nueva realidad. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él la sujetó con cuidado. La plaza parecía otra, más viva, nítida y sincera. Julio entonces tomó una decisión práctica y definitiva. Delegaría parte de la gestión en socios capaces, reduciría su presencia en reuniones y dividiría su tiempo entre la ciudad grande y el lugar donde su alma descansaba. No era renuncia, era elección. Beatriz escuchó con lágrimas de alivio y esperanza. Por primera vez creyó que ese amor tenía fundamento. Los días siguientes cumplió su palabra, ajustó la rutina, reorganizó compromisos y abrió espacio para respirar. Invirtió en la tienda no como salvador, sino como socio. Modernizó equipos, amplió el stock y ayudó a la tía a hacer el negocio más sostenible. Más que eso, fue presencia. Llegaba temprano, cargaba cajas, aprendía recetas, arreglaba lo necesario y poco a poco se integró en la comunidad, no como millonario, sino como el Julio de Beatriz. Y ella encontró en él no solo amor, sino a alguien que la veía, la valoraba y caminaba a su lado sin intentar moldearla. El desenlace no fue mágico, sino humano, palpable, construido día a día. Y así, en aquel lugar simple, entre dulces, risas y una rutina que por fin tenía sentido, Julio encontró lo que buscó toda su vida: un hogar con olor a café recién hecho, voz de mujer serena y nombre de Beatriz.